tardes. Buenas tardes, y en el programa de hoy recibimos en Tu Dinero Nunca Duerme a Luis Silva, miembro del equipo de relación con inversores de Cobas, con el que vamos a hablar de uno de los temas, yo diría uno de los temas estrellas de la información financiera, al menos para el público, uno de los que más interés despierta entre los oyentes, de los que más preguntas genera siempre que salen en cualquier programa o artículo: los planes de pensiones y la planificación para la jubilación. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes y bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros esta tarde. Pues ya ven, estamos todos, así que comenzamos. Como les decía, hoy vamos a hablar de pensiones, o mejor dicho, de cómo prepararnos para esa jubilación que cada vez tenemos más cerca, cada vez todos vamos siendo un poquito más viejos, pero que al mismo tiempo sentimos que se nos aleja. Entre anuncios de reformas, globos sonda desde el Ministerio, sobre la edad de jubilación, las condiciones de acceso a la pensión pública, los costes de las cotizaciones o la tasa de sustitución. Les confieso que este de las pensiones es el asunto del que más he escrito desde que trabajo como periodista económico, y no por elección propia. Como les decía antes, ha sido casi una petición de los lectores o los oyentes. Desde el primer día, cada vez que escribíamos un artículo o anunciábamos un programa sobre este tema, se multiplicaban las visitas, las preguntas y el interés de los seguidores de Libertad Digital y de Es Radio. Y es lógico que sea así. Por una parte, porque con una esperanza de vida que a los 65 años está ya más cerca de los 90 que de los 80, todos hacemos las mismas cuentas y todos esperamos tener una jubilación larga, feliz, tranquila y próspera. Una cuarta parte de nuestra vida o más la pasaremos jubilados. Y en ese punto nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para asegurar desde un punto de vista financiero ese periodo de tiempo? ¿Confiamos al 100% en el sistema público? ¿Qué porcentaje de mi salario cobraré como pensión? Y si no quiero recortar mi nivel de vida, ¿qué decisiones debo tomar? ¿Hay productos que me permitan organizarme a medio plazo? Nosotros hoy no vamos a entrar demasiado en el debate político sobre el sistema público, pero para nuestro punto de partida sí plantearemos una evidencia. Tanto si el sistema es sostenible con sus actuales parámetros, como si es necesario hacer recortes, como si entramos en un proceso de descomposición a la griega, que yo creo que no se va a dar, pero que ha ocurrido con recortes del 30, del 40% en menos de una década. Y sí, repito, eso ha ocurrido en un país socio de la Unión Europea en esta última década. Pues como decimos, sea cual sea el escenario, desde el más optimista al más pesimista, tenemos que tener claro una cuestión, y es que ahorrar y tener un patrimonio propio es la mejor receta para llegar a ese momento con algo más de tranquilidad. Y no hablamos solo de tranquilidad financiera, sino vital. A mí mis amigos, quizás por la profesión que tengo, me preguntan mucho por esta cuestión. Y yo les digo siempre lo mismo, para mí no es una cuestión de dinero. Es una cuestión de que nos respondamos a una pregunta. ¿De verdad queremos que Pedro Sánchez o Mariano Rajoy, José Luis Escrivá o Fátima Báñez, de verdad queremos que estas personas decidan cuánto y cómo tenemos que trabajar? ¿Cuándo podemos jubilarnos? ¿En qué momento de nuestra vida podemos dedicar más tiempo a nuestra familia? Pues si no queremos, y mis amigos siempre me responden que ellos no quieren, solo nos queda una escapatoria: ahorro, conocimientos financieros, control de nuestras finanzas familiares, acumular un patrimonio, inversión sensata y conscientes. De todo eso es de lo que queremos hablar. En realidad es de todo eso es de lo que hemos intentado hablar en estos más de 2 años de andadura de Tu Dinero Nunca Duerme. Y de todo eso queremos hablar hoy con nuestro invitado Luis Silva, pero antes nos vamos a la lección de Manuel Llamas. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. ¿Qué tal? Pues yo quería hacerte la pregunta, yo siempre digo que la más importante a la hora de evaluar la situación de la seguridad social, o sobre todo en lo que tiene que ver a cada uno de nosotros de forma individual, que es ¿qué es la tasa de sustitución? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, la aplicación práctica. ¿Nos podremos jubilar cobrando el mismo porcentaje del sueldo
que cobran nuestros padres o el que cobraban nuestros abuelos? Pues empezando por tu primera pregunta, Domingo, la tasa de sustitución, también conocida como tasa de reemplazo, compara el nivel de ingresos de un jubilado con lo que ganaba como trabajador. Y es muy importante porque además de indicarnos la pérdida de poder adquisitivo respecto a nuestra vida laboral como trabajador, es un buen indicador sobre la generosidad del sistema público de pensiones y como consecuencia un buen indicador de su insostenibilidad a nivel financiero. España es uno de los países en los que la tasa de sustitución de la pensión es más elevada o, lo que es lo mismo, uno de los países con las jubilaciones más generosas e insostenibles. Según datos de la OCDE, que es el grupo de países ricos, la tasa de sustitución en España ronda el 75%. Es decir, un jubilado cobra su primera pensión, representa el 75% de su último sueldo. Pero la cuestión es que esta tasa es de las más altas del mundo, ya que la media de países ricos, esta tasa representa apenas el 50%. Y en los países de la Unión Europea también cerca del 50-52%, mientras que grandes potencias como Alemania o Reino Unido tienen tasas mucho más bajas, entre el 20 y el 35%. Es decir, mientras que en España los jubilados cobran, como digo, una prestación equivalente al 75% de su último sueldo, en el resto de países ricos la pensión pública apenas representa el 50% o menos de su último salario. Y este dato engancha precisamente con la segunda parte de tu pregunta. ¿Se mantendrán estas tasas de sustitución en el futuro? Pues la respuesta más clara no puede ser. La respuesta es un no rotundo. Los españoles estamos condenados a trabajar más años y a pagar más cotizaciones para terminar cobrando una pensión muy inferior a la actual. De modo que en el futuro la pensión pública apenas representará entre el 40 y el 50% de tu último sueldo. Y la razón no es otra que el declive poblacional, dado que cada vez vivimos más años y nacen menos niños, el número de jubilados aumenta, mientras que el de trabajadores, que son los que pagan las pensiones, se reduce. Por lo tanto, pasaremos de tener del orden de 2 cotizantes por cada jubilado a tan solo 1 cotizante por cada jubilado. Y eso es insostenible, eso nos condena a tener que cobrar pensiones cada vez más bajas. No es ideología, es cuestión de puras matemáticas. Y dado que el sistema actual nos condena, como digo, a tener una calidad de vida mucho más baja como jubilados, pues más vale que nos vayamos pensando en un buen plan para complementar nuestros ingresos en el futuro como jubilados mediante ahorro e inversión. Ni caso a lo que dicen los políticos sobre este tema. Las pensiones públicas bajarán sí o sí. Correcto. Sí, yo también estoy de acuerdo. Que al menos en tasa de sustitución es inevitable. No solo por lo que tú comentabas que eran matemáticas, es que incluso si nos metemos en política, todos esos países, o buena parte de esos países ricos que comentabas, los Alemanias, Holanda, no solo son más ricos que nosotros, ahora mismo ya son también nuestros avalistas. Al final España forma parte de la eurozona, ahora mismo está en mitad de un plan de semi-rescate, y parece raro que los países que nos avalan o que nos van a prestar esos 140.000 millones de los que presume el gobierno lo vayan a hacer y admitan al mismo tiempo sistemas de pensiones más generosos en los países que reciben el dinero que en el que los dan. Yo creo que por ahí es la gran brecha política y la gran discusión política en la Unión Europea se va a establecer ahí y va a girar en torno a los sistemas de pensiones. Pues bien, con todo esto, como punto de partida del análisis, nos vamos a la tertulia y a los consejos y a la primera pregunta de Value School. Muy bien, pues comenzamos la tertulia y como cada domingo la primera pregunta es para ti, Luigi, desde Value School. ¿Qué quieres preguntar a nuestro invitado de hoy? Sí, Domingo, te iba a decir que en este caso sí, porque recuerda que últimamente la primera pregunta la vienes haciendo tú y las haces tan buenas que yo después no sé qué preguntar, así que en este caso de verdad que sí, la primera va a ser mía. Vamos a ver, en este programa llevamos ya hablando durante semanas y semanas acerca de lo que para mí son las 2 opciones principales con las que cualquier ahorrador puede
construirse un pequeño capital para disfrutar en su jubilación como complemento a lo que perciba del Estado. Algo se percibirá, es difícil saber su cuantía y durante cuántos años lo vamos a cobrar. Los dos grandes vehículos son, por un lado, fondos de inversión y, por otro, los planes de pensiones o los fondos de pensiones, como también se conocen. Entonces, la pregunta que le voy a hacer a Luis, simplemente pues para delimitar un poquito de qué estamos hablando, es que compare el fondo de inversión, por un lado, y el fondo plan de pensiones, por otro, como vehículo para la jubilación, ventajas y desventajas, y luego, si os parece, entramos más en detalle, ¿no? ¿Qué puede convenir a un ahorrador? ¿Cuáles son las ventajas, ya más entrando a lo concreto de cada uno de estos dos productos? Con lo cual, Luis, preséntanos, por favor, las ventajas y desventajas de estos dos vehículos de inversión. Sí, por supuesto, Luis Alberto. Bueno, en primer lugar, quería darles la enhorabuena a Luis Fernando por su reciente paternidad, así que desde aquí, el enhorabuenas. Y bueno, ya entrando en tu pregunta, al final yo creo que es una duda que tiene bastante de los inversores, ¿no? Y partiendo de la base de que son dos productos que son completamente complementarios. Entonces, quizás la parte más importante que deben tener nuestros ahorradores es la parte fiscal. Y aunque ahora mismo en los planes de pensiones, como yo supongo que muchos de vosotros sabréis, ha habido una bajada de las aportaciones máximas anuales, donde el año pasado estaba en 8.000 euros al año y ahora mismo está en 2.000 euros al año, que quizás pues esto lo puede llegar a convertir en un producto un poco menos atractivo, pero aún así todo lo que sea desgravarse de la base imponible general por la aportación, yo creo que es una muy buena opción, ¿no? Entonces, principalmente, una de las ventajas que tienen, y ahora ya entraré un poco más en la división de cada uno, ¿no? Pero una de las ventajas que tienen los dos es que tanto para traspasar un plan de pensiones a otro plan de pensiones, un fondo de inversión a un fondo de inversión, es que estos traspasos no tienen implicación fiscal. Así que tú, por ejemplo, pues puedes tener en una entidad un plan de pensiones mixto y de repente, oye, pues te da por ser un poco más agresivo, aunque es una palabra que no me gusta mucho usar, lo puedes traspasar sin ningún problema a un plan de pensiones quizás más expuesto a la renta variable, o incluso puedes hacer a la inversa, ¿no? O sea, si se va acercando a lo mejor tu edad de jubilación y tu horizonte temporal de inversión es cada vez menor, pues para evitar a lo mejor un susto de última hora, puedes ir traspasando tus planes de pensiones o incluso pues tu fondo de inversión. Si tienes pensado reembolsarlo antes, lo puedes ir pasando a lo mejor de una ponderación más de renta variable ya más conservadora. Pero bueno, en definitiva, yo creo que son los dos vehículos principales que hay que tener en cuenta para ese ahorro privado y para uno que tenga que estar preparado para la jubilación. Y desde luego, bueno, son dos de los productos que desde nuestro punto de vista, desde Cobas, yo creo que hay que tener muy en cuenta desde muy el principio cuando empezamos a ahorrar, ¿no? Yo creo que un punto muy positivo que tienen los fondos de pensiones en comparación a los fondos de inversión es que como es un producto que tú realmente no puedes rescatar o que no puedes sacar, ¿no? O sea, yo lo veo siempre como una hucha que está tan acorazada, ¿no? Y que no puedes romper a no ser que cumplas una serie de contingencias. Esto hace que los inversores de alguna manera pierdan los sesgos que uno pueda tener y esa toma de decisiones en caliente, que es la de sacar el dinero en momentos erróneos que pueden llevar a que deje de tener una gran rentabilidad. Pero bueno, al final yo creo que cada persona tiene unas circunstancias distintas y no me refiero solo al nivel de renta o de salario, sino también a otros muchos factores. Por eso de primeras es difícil determinar qué producto es más favorable como instrumento de ahorro futuro para un inversor, si un fondo de inversión o un plan de pensiones, ¿no? Al final, en cuanto al tema fiscal, los planes de pensiones, como he comentado al principio, pues tienen esa ventaja fiscal de que te vas desgravando fiscalmente en la base imponible general por las aportaciones que uno va realizando, y luego sí que es cierto que en el momento del rescate pues vas a tener que rescatar o vas a tener que tributar, mejor dicho, aquellas aportaciones que has ido realizando y las consiguientes rentabilidades que ha ido consiguiendo tu plan de pensiones. En un fondo de inversión no, o sea, un fondo de inversión
La tributación es completamente distinta, únicamente vas a tributar por la plusvalía que has ido generando, y al final aquí hay unos tramos, ¿no? O sea, si tú has tenido una plusvalía de 0 a 6.000 euros, pues vas a tributar al 19%, si has tenido una plusvalía de 6.000 a 50.000 vas a tributar al 21%, y para plusvalías de más de 50.000 vas a tributar al 23%. Entonces ya, bueno, pues para terminar, al final los planes de pensiones son productos que están pensados para la jubilación, así como hemos visto que tienen este tipo de ventajas fiscales, pero también sí que tienen ciertas limitaciones. Entonces, bueno, al final es importante entender que cada producto tiene una serie de características diferentes, sobre todo, como hemos visto a nivel fiscal, y es muy importante, antes de decantarse por uno o por otro, conocer en profundidad las implicaciones, tanto las aportaciones como los rescates de cada uno de ellos, y así, pues bueno, en función de nuestras circunstancias personales, poder tomar la decisión más adecuada, ¿no? Pero bueno, como he comentado al principio, pueden ser perfectamente complementarios. Fíjate, Luis, lo que estás comentando de estas diferencias, que me parece muy relevante. Otro de los problemas a los que nos enfrentamos es la inseguridad jurídica, porque claro, si al menos se mantuvieran las reglas de juego más o menos estables, pero es que te las cambian cada 2 por 3, y ahora se ha visto con los planes de pensiones, el gobierno acaba de reducir esa posibilidad de desgravarte las aportaciones que hagas a los planes de pensiones en tu base imponible del IRPF, lo ha reducido de forma drástica, de 8.000 euros al año que te podías desgravar de tu base, lo ha reducido a 2.000 euros. Es decir, ahora, bueno, pues todo lo que supere, si tus aportaciones a los planes de pensiones superan los 2.000 euros, pues solo te vas a poder desgravar esos 2.000 como máximo. Todo lo que aportes a mayores no tiene ningún tipo de beneficio fiscal, con lo cual, bueno, pues a mí me parece absolutamente grotesco. Pero fíjate, más allá de los productos, me gustaría saber tu opinión sobre la actitud de los españoles ante el problema de las pensiones públicas. Más allá de productos concretos, yo lo que tengo entendido, por lo que he visto en muchos estudios y de gente que conozco, digamos que la mentalidad del español medio es, yo tengo la pensión garantizada, no voy a ahorrar nada o casi nada. Si ahorro algo, lo ahorro cuando me quedan pocos años para jubilarme, 5, 10, 15 años, y además hago aportaciones muy pequeñitas. Es decir, me abro un plan de pensiones, creo que hay estadísticas al respecto de que bueno, las aportaciones o la aportación acumulada a planes de pensiones por parte del español medio pues es ridículo. Es decir, a lo mejor acabas teniendo un plan de pensiones en el que has acumulado 20, 30.000 euros. Bueno, pues muy bien, pues algo te permitirá complementar. Pero desde luego no va a ser suficiente como para poder cubrir ese diferencial tan grande que se va a producir en el futuro y de forma gradual entre lo que cobrabas como trabajador y lo que vas a terminar cobrando como pensionista. ¿Cuáles son tus 2-3 recomendaciones clave para el español medio, para los particulares, nuestros oyentes que nos están oyendo, a la hora de ahorrar de cara a la jubilación? Totalmente de acuerdo. Al final es un problema muy serio, ¿no? Y si tenemos en cuenta pues que según los datos es que 3 de cada 4 españoles no ahorran absolutamente nada para la jubilación, o bien pues porque sus vidas están llenas de gasto, y que luego es que a eso hay que añadirle que es que los salarios de los últimos 20 años solo ha crecido en España un 0,2%, con lo cual llegará un momento en el que nos planteemos en la edad de jubilación con, bueno, pues digamos que con un colchón de ahorros bastante limitado. Yo sinceramente, yo mi consejo, y esto se lo decimos siempre dentro de Cobas, que hay que inculcar muchísimo la cultura financiera en este país, y para que la gente se dé cuenta pues que bueno, pues que al final invirtiendo en activos reales, invirtiendo pues en fondos de inversión que estén gestionados de una manera adecuada, o que abriéndose un plan de pensiones cuando uno es joven, ¿no? Y sobre todo pues invirtiendo en un plan de pensiones,
que yo creo que al final es un producto que por lo general la gente le tiene un poco de manía, pues porque sí que es verdad que las rentabilidades de los planes de pensiones de los últimos, pues no sé, 15, 20 años han sido rentabilidades bajísimas, con lo cual, de alguna manera, yo creo que cuando alguien va a abrirse un plan de pensiones, pues como que casi bueno, pues como que se conforma con casi recuperar lo que ha ido aportando, con lo cual yo creo que es clave empezar a ahorrar desde que empezamos a tener nuestros primeros sueldos y si al final pues conseguimos de esos sueldos conseguir ahorrar algo anualmente, pues encontrar el producto que más se ajuste a nuestro perfil para poder ir haciendo nuestras inversiones o aportaciones anuales de cara a prepararnos para la jubilación, ¿no? Sí, a mí me ha gustado mucho antes una cosa que has dicho sobre los planes de pensiones. Yo también lo he comentado alguna vez, que a mí lo que más me gusta del producto plan de pensiones es esas reglas anticorazonada, podríamos decir, o antiimpulso, que como no lo puedes tocar en momentos buenos o malos, pues ahí está, y sí que realmente te obliga a que sea un poco más a largo plazo que a lo mejor con otro tipo de producto, como un fondo de inversión, que te entra el miedo, lo vendes, y cuando se te pasa el miedo, pues ya lo has vendido, ¿no? Eso es una ventaja de cara a la jubilación. Yo no sé qué tipo de perfil de cliente tenéis en Cobas que se acerca más al plan de pensiones que al fondo de inversión, porque además, corrígeme si me equivoco, pero desde el punto de vista del contenido, de las empresas, de la cartera, no hay muchas diferencias en gestoras como la vuestra, creo, si no, corrígeme, entre lo que en lo que está invertido los fondos de inversión de la casa con lo que tienen los planes de pensiones. Completamente. Al final, nosotros en Cobas tenemos dos carteras, una cartera internacional, una cartera ibérica, y luego tenemos una cartera que invertimos en grandes compañías, y a través de esas carteras creamos tanto los fondos de inversión como los fondos de pensiones. O sea, es decir, que lo gestionamos de la misma manera. Entonces, tenemos dentro de Cobas pues un plan de pensiones que es de renta variable 100%, que se llama Cobas Global Plan de Pensiones, y luego tenemos un plan de pensiones quizás orientado para aquellas personas pues a lo mejor un poco más conservadoras o con mayor aversión al riesgo, o mejor dicho, pues para aquellas personas con horizontes de inversión en torno a 2, 3 o 4 años, ¿no? Pero aquí sí que es verdad que lo importante que gestionamos de la misma manera y con la misma estrategia los planes de pensiones que los fondos de inversión. Entonces, tenemos inversores que llevan ya muchos años invirtiendo en planes de pensiones con nosotros y que al final están buscando esas rentabilidades a largo plazo, pero también tenemos inversores que llevan tiempo invirtiendo en planes de pensiones que aplican esta filosofía, inversiones con horizontes temporales a largo plazo y donde han obtenido rentabilidades francamente buenas a lo largo de los años, ¿no? Luego también tenemos otro tipo de inversores que ya son clientes de Cobas, que tienen contratados fondos de inversión y que en cambio no tienen planes de pensiones y de alguna manera quieren aprovecharse de esa ventaja fiscal que desde mi punto de vista es el principal beneficio que tienen este tipo de productos, ¿no? Que es como la desgravación fiscal en la base imponible por la aportación anual, que yo creo que realmente si tienes unas rentas muy altas en ese año, pues siempre puede ser una muy buena opción aprovecharse de eso, ¿no? Y luego simplemente pues tenemos inversores que vienen a la oficina interesándose por este tipo de productos porque es una forma muy buena de ahorrar a largo plazo, ¿no? Y como hemos comentado antes, ¿no? Con los planes de pensiones, que hay que verlos eso como ese cerdito, ¿no? Esa bucha que vamos aportando todos los años y que no lo puedes tocar a no ser que cumplas esa serie de contingencias, y que eso pues también evita que cometas esas tentaciones de reembolso o caprichos que podamos ir teniendo a lo largo de nuestra vida y que te evita que lo saques en momentos no adecuados por los sesgos que puedas llegar a tener, ¿no? Pero bueno, sí, lo que tenemos son consultas por clientes ya de Cobas como por nuevos inversores, y luego una cosa que a mí la verdad que me gusta mucho es ver entrar a un padre con su hijo, ¿no? Saber a un padre que tiene ya una experiencia en este tipo de inversiones, que ya ha invertido con nosotros muchísimos años,
y que trae a su hijo del brazo, donde está empezando, donde se está iniciando en la vida laboral y está empezando a tener sus primeros ahorros, y les están inculcando pues a la inversión a largo plazo. Pero ese padre con ese hijo, ¿lo lleva solo del brazo o lo lleva a rastras? No, quiero decir, ¿las generaciones jóvenes están más concienciadas en que hay que ahorrar o hay que llevarlos casi esposados hasta las oficinas? Bueno, pues yo creo que al principio son un poco reacios, ¿no? Porque yo creo que al principio, cuando entras en la vida laboral, pues con 22 o con 23 años, que lo último que yo creo que piensas en esos momentos es empezar a pensar de cara a la jubilación, porque lo ves pues que faltan 40 añazos, ¿no?, para que lleguen en ese momento. Entonces hay de todo. Está ese chico de 22 años que ha estado estudiando y que le han inculcado también en la universidad, que es importantísimo la inversión y el ahorro a largo plazo. Y luego también ese padre que a veces sí que le arrastra del brazo y le dice, mira, por lo menos quiero que les escuches y que veas un poco... ¡Lunes! Dentro del área y gol. ¡Martes! Cuidado que la suelto y gol. ¡Miércoles! Dicen que todos los días hay fútbol. ¡Jueves! ¡Madre mía, qué golazo! Pero lo que hay son motivos para celebrar. Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones. Y campeonas. ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Un poco cómo es esta importancia de la inversión, oye, y que si lo haces de una manera muy adecuada, con sentido común, pues en un plazo de X años puedes llegar a obtener unas rentabilidades extraordinarias, y yo creo que eso ya les interesa un poco más y les entra por los oídos, y bueno, entonces ya... A mí la verdad es que me da mucha pena que el gobierno y bueno, este y los anteriores, porque tampoco lo hicieron muy bien, no hayan entendido que, bueno, este es un juicio mío, una opinión, deben fomentar el ahorro a largo plazo con fiscalidades más favorables. En fin, que es que tenemos un problema con la sostenibilidad de las pensiones estatales y hay que arreglarla por lo menos por el lado de la previsión individual, con lo cual lamento ver que, a mi juicio, van a por ese tipo de productos. Ya ha comentado Manu antes que ya solo se podrán aportar 2.000 euros y, bueno, si introducen al final los planes de empresa, pues bueno, a lo mejor se pueden complementar y hacer más aportaciones a ese tipo de plan. En cualquier caso, aquí en el programa hemos hablado muy a menudo sobre la ventaja que supone, en cuanto a la fiscalidad, el hecho de que los ahorros no tributen hasta el final, ¿no? Esto lo hemos visto en los fondos de inversión cuando hablamos de que son traspasables, y ese traspaso de un barco a otro, de un fondo a otro, no comporta un pago de impuestos, ¿no? Entonces se deja el montante del capital creciendo todo el tiempo hasta el final y solo se paga al último momento. Y ese diferimiento fiscal, como se llama, es tremendamente favorable para el partícipe, para el ahorrador / inversor. Me gustaría comentar algo que he aprendido hace poco, viendo unos vídeos de un canal que recomiendo, es un canal muy joven de YouTube, se llama Matched Book. Tiene unos vídeos cortitos de píldoras dedicadas precisamente a estos temas, fundamentalmente a planes de pensiones. Y voy a explicar algo que demuestra muy bien cómo también los planes de pensiones son quizás incluso más ventajosos en cuanto a la optimización fiscal que los fondos de inversión, porque recordemos que el dinero que va al fondo de inversión es un dinero por el que ya hemos pagado impuestos, del IRPF, ¿de acuerdo? Ese dinero que nos sobra después de pagar impuestos lo metemos a rentabilizarse y al final, cuando pasamos por caja liquidando el fondo, pagamos el impuesto de las rentas del ahorro o ganancias de capital. En estos pequeños vídeos de este canal se explica algo muy interesante, y es que el dinero que metemos en el fondo de pensiones empieza entrando en el fondo sin pagar el impuesto del trabajo, el IRPF. Y ese montante que ponemos en el fondo de pensiones va capitalizándose y solo al final pagamos, es cierto, pagamos como IRPF, como si fuesen rendimientos del trabajo en diferido. Pero bueno, todos sabemos que si en el momento de cobrar esa pensión tributamos por un marginal inferior, nos puede salir muy bien la jugada. En esa secuencia, lo que hemos visto es que ha desaparecido el pago de las rentas del ahorro o ganancias de capital, que sí que teníamos en la secuencia de inversión y desinversión del fondo de inversión.
No sé si me he explicado muy bien, es una idea bastante interesante que creo que no habíamos comentado todavía en el programa. Sí, a ver, sobre el tema de la fiscalidad es cierto que los planes de pensiones, el miedo que tiene mucha gente, que es verdad, es que en el momento en que te jubilas te llega el palo, por así decirlo. Es como que en ocasiones parece que lo que te has estado ahorrando antes pagas después, pero es verdad que ahorrarse fiscalmente durante unos años, sobre todo aquellos que durante su época de trabajadores están en los marginales más altos de IRPF, les viene bien. Lo que pasa es, también es verdad que lo han ido estrechando. Ahora mismo, pues bueno, es una cantidad más pequeña. Yo, fíjate que estoy casi cada vez más en que los planes de pensiones lo mejor que tienen no es la legalidad, que pues eso, podemos discutir ahí, pues esas ventajas, sino con los fondos de inversión, sino esa especie de ancla un poco a veces psicológica, que no tiene mucho sentido, pero que funciona, y es que gente que no ahorra de ninguna otra forma, ahorra con planes de pensiones. Yo tengo amigos a los que por muchos consejos de ahorro que les doy, no soy capaz de que ahorren 100 euros al mes en nada, y sin embargo tienen una orden de transferencia directa desde la cuenta del banco al plan de pensiones por 50, 100 o 200 euros, lo que sea, y eso sí, porque como se llama pensiones, creen que tienen que hacerlo. Entonces casi es como, bueno, pues mira, bendito sea Dios. Y a lo mejor no sé si no me voy a poner a maximizar o a contar si es si maximizamos la factura fiscal con esto, pero maximizamos por lo menos el ahorro. Es el único producto en el que realmente estás concienciado para ahorrar, y no solo una persona, lo que me ocurre con esto. Oye, yo os quería preguntar a los tres, perdona Manu, un apunte, ya que sois dos periodistas y luego un experto como es Luis, ¿qué sabemos de esta propuesta de permitir aportar hasta 8.000 euros en el plan de empresa, que sumados a otros 2.000 de aportación personal individual, darían un total de 10.000, y al final saldríamos incluso mejor parados, con muchas comillas, de lo que estamos ahora? ¿Eso se sabe algo o se ha quedado en suspenso? No se sabe la letra pequeña, ese es el problema. Eso se ha planteado por parte del ministro Escrivá, pero ha quedado en eso, en una propuesta sin mayor detalle, porque a esa propuesta de incentivar más los planes de empresa que los planes de pensiones privados, se añade una coletilla que es lo que genera bastante incertidumbre, y es que ellos pretenden, desde el gobierno se plantea la posibilidad de crear una especie de fondo estatal. O sea, parecido al fondo, a los planes de pensiones, pero gestionado desde el propio gobierno. A mí eso es lo que me genera bastante incertidumbre, y de momento no se sabe nada al respecto, nada sobre esta propuesta en concreto. De todas formas, y siguiendo con el hilo que estaba comentando Domingo, yo también conozco gente que la única forma de ahorrar ya no es ni siquiera contratando un plan de pensiones, sino hipotecándose. Es decir, porque de esa forma tiene que reservar sí o sí parte de su sueldo a pagar la hipoteca, y o sea que conciben la propia hipoteca como una forma de ahorrar. Eso es una evidencia desde mi punto de vista, la escasa cultura financiera y la escasa cultura pro ahorro que existe en España, con independencia de si ganas más o menos, porque ahorrar es ni más ni menos que gastar menos de lo que ingresas, y seguro que todos conocemos gente que gana mucho dinero y no ahorra nada, y gente que ahorra que gana mucho menos y sin embargo es capaz de ahorrar, con lo cual es una cuestión de mentalidad, no de si ganas más o menos. De todas formas, Luis, enganchando precisamente con esto, tú has comentado que el tema de los planes de pensiones en España, que ofrecen una bajísima rentabilidad. Para mí es uno de los grandes secretos, de las grandes incógnitas. Hay muchas, pero esta es una de las grandes incógnitas del sector financiero en España. ¿A qué se debe esa malísima calidad de los planes de pensiones en España? ¿Por qué ofrecen rentabilidades tan bajas, tan ridículas? Y bueno, ¿y por qué, a pesar de todo, pues oye, consiguen, especialmente entidades financieras, comercializar este tipo de productos? Sí, está claro. O sea, al final, por eso es lo que, como yo lo comentaba en plan al principio, ¿no? Que yo creo que al final, por eso este tipo de productos, la gente no acaba de tenerle un cariño demasiado especial, ¿no? Porque, bueno, al final las rentabilidades de los últimos años han sido bajísimos, y de hecho hay un dato, ¿no? Que a cierre del 2020 solo en torno al 17% de los planes de pensiones individuales están invertidos en activos de renta variable, con lo cual yo creo que eso es uno de los problemas
fundamentales de las bajísimas rentabilidades que sí que han obtenido, ¿no? Entonces, al final, no invertir en activos de renta variable, estás dejando de ganar muchísimo dinero. Al final, yo creo que todo el sector de los planes de pensiones está muy focalizado en la renta fija, generando unas rentabilidades, para que os hagáis una idea, los productos comercializados en España a 15 años no superan el 0,7% anual. O sea, es que no te cubre ni la inflación, con lo cual año tras año, en este sentido, estás perdiendo bastante poder adquisitivo. Entonces, por eso hay que invertir en productos con un porcentaje alto en activos de renta variable, que al final, a largo plazo, es con diferencia, es la mejor opción, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que los dos principales motivos de la baja rentabilidad de los planes de pensiones, y en este caso no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero para empezar, los planes de pensiones tienen que partir de una premisa muy clara, que es generar riqueza de cara a la jubilación, y para esto es evidente que no podemos destruir valor por el camino. Entonces, ¿y cómo se puede destruir valor? Pues se destruye valor si no aportas o generas rentabilidad en base a los activos en los que inviertes. Y si estamos hablando ahora últimamente de unos activos de renta fija que prácticamente no están dando apenas rentabilidad, o una rentabilidad que, como estamos viendo, casi no cubren ni la inflación anual. Pues ahí yo creo que es el primer factor evidente de por qué los planes de pensiones no generan las rentabilidades necesarias que pedimos los inversores. Entonces, por eso, desde luego, pensamos, como he comentado antes, que la mejor manera de estar invertidos es a través de activos reales, como las acciones, y que generen riqueza. Y al final es que la renta fija, con rentabilidades tan bajas, y en muchos casos podemos llegar incluso a sufrir riesgo de quitas, de quiebras, como quizás ha pasado en otros estados cuando hablamos de la renta fija, ¿no? Eso yo diría que es como el primer punto importante. Y luego yo diría que como segundo factor son las comisiones. Y es que evidentemente en España, y desde ya hace un tiempo, se han bajado las comisiones como máximo al 1,50%, que esto es en términos de poder cobrar como gestora en un plan de pensiones. Y yo creo que se han cobrado comisiones muy caras para la no gestión que se ha ido haciendo. Y al final, como es un dinero que no puedes rescatar hasta pasado un tiempo largo, o si cumples una serie de contingencias, pues muchos de los inversores se conforman con rescatar, como comentaba antes, lo mismo o un poco más de lo que han ido aportando durante muchos años. O sea, es decir, que se conforman pasivamente con no perder, ¿no? Pero al final no se dan cuenta que con la inflación están perdiendo poder adquisitivo todos los años, y luego, si además a esto le añadimos que prácticamente no ha habido competencia entre planes de pensiones, y bueno, al final le estás aportando pues porque te animan en la entidad financiera, y a cambio pues te incentivan con algo que no necesariamente tiene que ser rentabilidad, pues no sé, pues te puedes regalar, no sé, una vajilla, ¿no? Y lo que sea. Al final yo creo que es dinero fácil de captar, y si al final, teniendo en cuenta todas esas entidades financieras de las ciudades o de los pueblos, que al final pues tenemos a nuestro vecino trabajando en la entidad, y que oye, por favor, pues yo creo que es un buen momento para que aportes a este plan de pensiones y demás, pero realmente yo creo que estos son los factores fundamentales, y que también, oye, pues evidentemente sí que hay excepciones, y sí que podemos encontrar planes de pensiones de entidades que lo han ido haciendo muy bien, pero por lo general diría que fundamentalmente es por estar expuestos a unos activos que no generan valor, y por las altas comisiones que se han ido cobrando durante todos los años. Correcto, porque además has hablado en varias ocasiones del largo plazo, y yo creo que con los planes de pensiones hay un equívoco, es decir, mucha gente contrata los planes de pensiones según se va acercando la jubilación, y yo creo que es el peor momento. El peor momento, entre comillas, en el sentido de que uno ya ni vas a poder ahorrar mucho, ni ese objetivo de generar valor y de, bueno, pues aprovecharse de las ventajas, pues de la renta variable, el interés compuesto, todos esos conceptos de los que hablamos en el programa, ya cuando tienes 55, 58, 60 años, eso empieza a no cumplirse, porque además en un periodo de menos de 5 o 7 años la bolsa te puede dar un susto siempre, sea cual sea tu situación, o inviertas con la gestora que inviertas, con lo cual, en realidad,
plan de pensiones sí, pero si acaso es más, o sea, es un producto, yo creo, más, ¿cómo decirlo? Que debería estar en el radar para contratar más para un chico de 25 años que para su padre de 60. No sé si tú tienes la misma opinión, pero yo siempre he pensado que esa idea que en España parece que lo contratan más los de 50, 55, 60 que los de 25, 30. A mí me parece que debería ser al contrario. Totalmente, pero al final yo lo que creo es que en estos casos, cuando tienes 20, 22 años, por lo general yo creo que a esa gente joven, a los que hay que animarles, ¿no? Desde ya muy jóvenes a empezar a invertir, como tú bien dices, para que en esos 30, 40 años que les queda hasta la edad de jubilación, pues aporten y sigan encontrando valor a las inversiones que vayan realizando. Pero yo creo que ya el simple hecho de que les digas que, oye, que esto es un dinero cautivo, ¿no? Que es un dinero que no puedes disponer de él hasta cumplidas una serie de contingencias, que al principio eran unas contingencias pues que a nadie nos gusta llegar a ellas, ¿no? Que realmente es la contingencia de jubilación, de invalidez, de fallecimiento, de dependencia severa, ¿no? O sea, son palabras que suenan pues bastante mal y que a uno le puede llegar a asustar, pero sí que es verdad que ahora, desde hace relativamente poco, se ha creado una contingencia nueva, ¿no? Que es que se permite el rescate de aportaciones con al menos 10 años de antigüedad. Entonces, y esto de alguna manera ayuda también a incentivar su contratación, porque lo crea al final un producto un poco más líquido de lo que era antes. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, Domingo, que al final son productos que hay que empezar a invertir desde bien joven, ¿no? Y aprovecharse del interés compuesto, que al final es lo que decía Albert Einstein, ¿no? Que era la fuerza más poderosa del universo, y es que la gente no suele tener muy en cuenta lo que siempre se llama como la magia del interés compuesto, y es que al final, pues en un plazo, imaginemos, de 30 años, ¿no? Con una rentabilidad anualizada pues de un 10%, que es una rentabilidad alta, pero oye, que es bastante asequible, ¿no? Si uno va realizando, imaginemos, una inversión adicional de 1.000 euros al año, que yo creo que es bastante factible a lo largo de todo un año, poder ahorrar 1.000 euros y los vas aportando, pues es que al cabo de 30 años, con esa aportación que vas realizando de 1.000 euros, pues puedes llegar a tener un total acumulado de 250.000 euros, que yo creo que es una cantidad pues muy buena para afrontar esa jubilación que nos va a llegar a todos, ¿no? Entonces sí, es importantísimo aprovechar esto, el interés compuesto, empezar a aportar e invertir cuanto antes, y cuanto más joven mejor. Y precisamente solo una puntilla con respecto a esto, Luis, ¿cuál sería porque yo siempre tengo la duda, la mejor estrategia? A ver, yo tengo clarísimo que mientras eres joven y mientras puedas, renta variable es lo mejor, sin ningún género de dudas. Pero la duda, desde mi punto de vista, surge cuando ya te vas aproximando a la edad de jubilación o ya entras en la edad de jubilación, y ahí tienes que ser, en teoría, más conservador, para no perder precisamente el patrimonio que has acumulado. ¿Tiene sentido esa estrategia? Es decir, invertir de forma muy sustancial en renta variable hasta que te aproximes a la edad de jubilación, 60, 60 y pico, y a partir de ahí ir equilibrando hacia renta fija o hacia productos más conservadores, con el fin de preservar ese patrimonio y vivir más de rentas, a base de complementar esa pensión pública? Pues yo creo, Manuel, que al final todo está en función del horizonte temporal de tu inversión. O sea, nosotros siempre nos ponemos, o sea, no es una regla, ¿no? Pero sí que consideramos que todo lo que sea más de 5 o 7 años, como en el horizonte temporal, debes tener tu dinero invertido en renta variable. Entonces, yo creo que sí que es verdad esa estrategia, ¿no? Como hemos hablado durante el programa, que para intentar evitar quizás a lo mejor ese último susto, ¿no? Esa última bajada o corrección del mercado por cualquier problema que esté ocurriendo, ¿no? Si tu horizonte temporal se empieza a reducir porque vas a necesitar ese dinero, porque lo vas a reembolsar, o en el caso de los fondos de pensiones, porque lo vas a tener que rescatar para hacer frente a tu jubilación, si te queda menos de 5 años para necesitar ese dinero, no me parece una mala estrategia ir quizás a lo mejor traspasando aquellos fondos de inversión o planes de pensiones que tienes más expuesto a renta variable y a renta fija, ¿no? Pero bueno, al final
Lo que yo creo que hay mucha gente que no sabe es que puedes tener muchos fondos de inversión, muchos planes de pensiones, puedes tener planes de pensiones de todo tipo, de renta variable, de renta fija, con lo cual en ese sentido puedes ir jugando de alguna manera a, oye, pues mira, pues si me quedan 3 años para la jubilación, pues este fondo de renta variable lo voy a empezar a rescatar porque no quiero tener ese último susto o esa última bajada, y este fondo o este plan de pensiones de renta fija, pues lo voy a dejar, ¿no? Incluso hay muchos de los clientes o de los inversores, ¿no? Pues que tienen con nosotros planes de pensiones o fondos de inversión que, aun teniendo 80, 85 años, 90 años, son ahorros que ellos no pretenden disponer de él, porque tienen otras rentas por otro lado, que se cubren sus gastos y su vida o su ocio por otro lado, y que esos ahorros que tienen invertidos en los fondos o planes, pues lo van a dejar para la herencia o para el beneficiario del plan de pensiones, con lo cual yo me quedaría con que va todo en función del horizonte temporal de la inversión de cada uno. Luis, una puntualización. Dices muchos planes de pensiones, pero vamos, yo no sé si muchos poquitos será a partir de ahora, porque no pueden pasar el total de todos ellos de esos 2.000 euros que se pueden aportar a los que uno tenga. Es cierto que podemos tener varios, pero la suma de todos no debe exceder esos 2.000 euros, ¿verdad? Sí, o sea, efectivamente. O sea, al final el máximo de aportación anual que uno pueda hacer a su plan de pensiones es de 2.000 euros, pero bueno, a lo largo de todos los años esas aportaciones han sido más altas. Ha habido personas que han ido acumulando pues montantes importantes, ¿no?, en sus planes de pensiones, y que al final puedes hacer esos traspasos sin implicación fiscal de un plan de pensiones a otro. Entonces tú puedes de alguna manera dividir, ¿no?, esos, imaginemos que tenemos 150.000 euros en un plan de pensiones, ¿no?, que sería una maravilla, pues puedes siempre hacer traspasos puntuales y dividir tu plan de pensiones en varios planes de pensiones. Pero sí, efectivamente. Bueno, ahí lo que habría que decir, que me parece importante, que el plan de pensiones no es la única forma de ahorrar para la jubilación. Un poco lo que yo decía antes, que era bueno, y que alguno de mis amigos que no ahorra ni a tiros y sin embargo tiene ahí su transferencia todos los meses al plan de pensiones, yo al final muchas veces le digo, vale, si está bien la transferencia, pero no nos, y más aún con este límite, no nos obsesionemos, que tener un fondo de inversión, tener otro tipo de activos también sirve para la jubilación. Es decir, no es el único, no es que el día que te jubiles todos los demás activos que tienes desaparezcan y solo te puedas gastar el dinero del plan de pensiones. Yo, cuando hay estos cambios legislativos, lo que le diría a la gente es, bueno, pues vamos a aprovechar, por ejemplo, una de las pocas leyes interesantes que hay en España, que además creo que la comentabas tú antes, Luis, esta cuestión de que cuando tú vendes entre fondos, vendes entre planes, no te cobran. Pues, por ejemplo, tener un fondo de inversión en España, ir aprovechándose a lo largo de toda la vida laboral de una persona, de que puede cambiar de fondo, incluso pues eso, moverlo desde uno más agresivo, que a mí tampoco me gusta la palabra, a uno más conservador, puede ser bastante interesante, y no nos cerremos a que el plan de pensiones es la única forma de ahorrar para la jubilación. Completamente. O sea, yo creo que al final yo creo que hay que tener tres productos un poco en cuenta, ¿no? Que al final los fondos de inversión, que quizás son un poco más líquidos, los planes de pensiones, y luego, pues como hemos comentado antes, ¿no?, los planes de empleo, ¿no?, que desde luego están teniendo muchísima demanda a raíz de la disminución de las aportaciones de los fondos de pensiones, que al final es a través de las empresas de cara a sus trabajadores que quieran complementar los salarios que estos empleados tienen y de alguna forma ir generando un ahorro para que en el momento de la jubilación tenga una capacidad adquisitiva mayor, ¿no? También aprovecho para informaros, ¿no?, aquellos que no vieseis la conferencia anual de COVAS, que íbamos a lanzar un plan de empleo a lo largo del año. O sea que para más información acerca de este producto os podéis poner en contacto con nosotros o con cualquier persona del Departamento de Relación con Inversores y os explicarán en detalle. Yo quiero hacer una puntualización, si me dejas, Domingo. Sí, y terminamos con ella. Venga, ha quedado demostrado que aquí ahorramos a la fuerza en España. Somos propietarios de un capital que, invirtiendo en la hipoteca, pagando nuestro piso, llegamos a la jubilación muchas veces, a la ancianidad, sentados literalmente sobre un capital en forma de ladrillos, oye, que bien transformado en rentas podría permitirnos jubilaciones mucho mejores que las actuales. Tomemos nota de eso, ¿eh? Cierto. Y además, afortunadamente también cada vez hay más productos que permiten
hacer líquido ese patrimonio y ofrecer opciones más flexibles también a esas personas que han ahorrado mucho. Además, lo decía Manu, que es un ejemplo muy habitual en España, pues cada vez hay más productos que permiten que ese patrimonio y ese ahorro también nos sirvan una vez que nos jubilamos. Tenemos que hablar de eso, nos lo apuntamos clarísimamente en la lista. Pues muchísimas gracias por todo, Luis, muchísimas gracias por los consejos, por los apuntes sobre cómo está el mercado, por todos tus conocimientos sobre esta cuestión de los planes de pensiones y del ahorro para la jubilación. Terminamos aquí la tertulia, pero no te vayas porque ahora viene, para mí, una de las partes preferidas del programa, las recomendaciones de Value School. Soy Marta. Soy Guillermo. Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Pues ahí lo tienes, todo tuyo, Luis Alberto. 5 minutos para 5 recomendaciones. Bueno, tiempo de sobra. La primera de ellas es un vídeo del canal de YouTube de Cobas titulado El impacto de la pandemia en el sistema de pensiones de España. ¿Cómo ha afectado esta pandemia a nuestras pensiones? ¿Cuál es la situación de España en términos comparados con otros países del entorno europeo? Pues bueno, las respuestas a estas preguntas y a otras también de semejante tenor, pues también en el vídeo del canal de Cobas, que por cierto tiene un montón de ellos, con lo cual yo invito a los oyentes para que se paseen un poquito porque hay vídeos cortitos súper interesantes. El siguiente de los vídeos que voy a recomendar proviene del canal, esta vez de Value School en YouTube, y es una conferencia fascinante porque el profesor José Antonio Erce enfoca el problema de sostenibilidad de las pensiones desde un punto de vista distinto, centrado en, atención, la longevidad, el hecho de que cada 24 horas añadimos casi 4 horas a nuestra vida. Cada vez vivimos más. Y la forma en que nos planteamos la jubilación, el retiro y las instituciones de provisión social, como las jubilaciones o pensiones de jubilación, tiene que cambiar atendiendo a este hecho. El vídeo está en el canal de Value School, como digo, se titula Cómo convertir la longevidad en una oportunidad. También quiero recomendar la carta que hemos traducido de Berkshire Hathaway, la que se envió el año pasado, enviada por Buffett y Munger a sus accionistas. Hemos hecho una versión con una maquetación de Value School muy bonita, muy clara, que son 22 páginas de sabiduría empresarial para disfrute de los amigos del programa. También quiero anunciar la publicación del nuevo libro de la colección de inversión que tenemos con Deusto, titulado Invertir con John Neff. Y sé que a Domingo Soriano le está gustando, porque me dijo otro día que lo estaba leyendo. De hecho, antes de tu última inversión, déjame ahí que... O sea, perdón, de tu última inversión, no, de tu última recomendación, déjame que diga que de los que habéis... A mí, la verdad es que me gustan todos, y no lo digo por haceros la pelota, es que estáis haciendo una biblioteca del inversor muy chula. Pero cada uno tiene a lo mejor su lector. Y yo diría que para lector no especialmente metido en estas cuestiones, que le da un poco de miedo y que a lo mejor alguno de los otros títulos están más centrados en cuestiones técnicas, este en realidad es un libro sobre la vida de este señor, que además lo escribe, no sé si él o porque hay un coautor, o se lo escriben a él, simplemente él va narrando su vida y un escritor profesional se lo va plasmando en el papel, y la verdad es que está muy bien y cuenta de forma muy clara y con ejemplos más claros que en otros libros de este tipo, lo que es la inversión en valor y la inversión a largo plazo y cómo descubrir oportunidades en el mercado. Pues poco más tengo que decir. La última recomendación es el número del mes de abril, siempre los publicamos a mes vencido, de la serie de revista de libros que tenemos titulada La Biblioteca del Inversor. En este mes, Miguel de Juan, el gestor del fondo Esfera Argos, que ya estuvo en el programa el año pasado, allá por marzo o abril, nos recomienda sus libros favoritos sobre inversión, economía, escuela austríaca y también fantasía, porque es un apasionado de Tolkien y además también historia de España. Como ven, gestores que leen de todo. Pues fantástico, muchas gracias. Con estas 5 recomendaciones nos despedimos. Bueno, nos despedimos. Primero agradeciendo a Luis Silva de Cobas. Muchísimas gracias por estar aquí, por todo lo que nos has contado. Y gracias a vosotros. Quería también aprovechar antes de despedirme que para todas esas dudas que tengáis de pensiones, fiscalidad y demás, hemos creado una página web nueva que se llama www.cobaspensiones.com, y cualquier duda que tengáis, ahí lo tenéis. Así que millones de gracias por todo. No, gracias a ti y gracias por esta última recomendación, que seguro que tiene muchas pistas para nuestros oyentes. Manu, Luigi, encantado de haber estado aquí. Yo creo que no voy a estar más, o no muchos programas más. Además, a mí me pone un poco nervioso esto de estar aquí a los mandos. Yo prefiero estar en la silla de al lado. Como director de orquesta. Fantástico. Pero no sé cuánto tiempo, no sé cuántas semanas estará Luis Fernando fuera. Pero bueno, muchísimas gracias por toda la ayuda.
Y pues nada, emplazarles a todos ustedes a que vuelvan la semana que viene, a que ahorren, a que piensen en su jubilación. Y de verdad, yo, como ya digo que este es el tema del que más he escrito, no puedo evitar cerrar diciendo: no es una cuestión solo de dinero, es una cuestión de nuestras vidas. No dejemos que los políticos decidan cuándo tenemos que trabajar y no trabajar, cuándo debemos jubilarnos o no jubilarnos, cuándo podemos ver a nuestras familias. Probablemente no hay decisión más importante en nuestras vidas que la que responde a todas estas preguntas. Hombre, ponérsela en manos de los políticos, de los que normalmente no nos fiamos mucho, yo no me fío nada, me parece la peor de las ideas. Así que con este mensaje ahí les dejo. Muchísimas gracias por estar. Se quedan en la compañía